MBC presenta Numismáticos. La historia de la numismática y la numismática en la historia. Presentación: Andrés Lehmann. Nuestro invitado de hoy, Jack Villamil. Posiblemente es el billete más popular y más buscado entre los coleccionistas de Colombia, y si no es el más, por lo menos está en el podio. Junto a quizás el Lleritas, y diría yo que junto a alguno de los billetes de la primera familia hecha por el Banco de la República, desde 1959 y hasta 1979. El de 1, el de 10, que son billetes que se consiguen y se ven muy fácilmente. Pero si hacemos una encuesta entre compradores y vendedores, que tenemos que hacerla, yo digo que gana este billete, el primero de 10.000 en la historia de Colombia. Y para hablar de este billete tan conocido, tan popular y tan querido, tenemos un invitado especial a esta hora aquí en Numismáticos. Les damos la bienvenida a este espacio a través de los podcasts y de YouTube, entre otros lugares. Él es Jack Villamil, es una persona que ha estudiado sobre el tema, de este tema en específico, y también junto con él hemos hecho investigaciones acerca de la numismática y también la notafilia de los billetes de nuestro país, principalmente en algunos casos también acerca de billetes del mundo, y vamos a hablar con él acerca de este billete, del de 10.000 de la Embera. Jack, te damos la bienvenida y vamos a hablar acerca de este tema. Bueno, Andrés, un gusto estar acá, poder acompañarlo, a hablar un poco acerca de lo que, ya como usted lo menciona, de lo que nos apasiona, que es el tema de la numismática. La verdad, tratar este tema particularmente me parece bastante importante e interesante, ya que este es uno de los billetes más representativos de la historia moderna que tenemos acá en Colombia. Y pues la verdad, hay bastantes temas o bastantes puntos de interés que nos lleva a este billete. Correcto. Bueno, vamos a empezar hablando acerca del contexto, de lo que era Colombia en el año de 1992. En ese momento el billete de mayor denominación era el de 5.000. Era también el primer billete de 5.000 que había empezado a circular apenas 6 años atrás, porque realmente Colombia desde la década del 70 y hasta los principios de los 90 tuvo una inflación galopante de entre el 20 y el 30% anual, lo que provocó la salida de circulación de los billetes de toda la vida, que eran los de 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, incluso hasta el billete de 500 pesos durante ese periodo de tiempo, relativamente corto comparado con lo que vemos ahora y con la historia de la circulación de los billetes que están en circulación. Y por supuesto la emisión de nuevos billetes desde 1.000, que fue en 1979, 2.000 en el año 82, 5.000 en el año 86, es decir, salió un nuevo billete con una denominación superior cada 2, 3, 4, 5 años, y el billete del que vamos a hablar hoy aquí en Numismáticos, que es el de 10.000 pesos a partir del año de 1992. Un año en el que además se celebraba el 5º centenario del llamado descubrimiento de América, más adelante por inconformidad de muchos, más coherencia de tantos, encuentro de dos mundos, ya gente con un poco más de una opinión un poco más radical, un genocidio y más calificativos. Fue un año marcado por entre esa fiesta y controversia, una celebración, una conmemoración, dependiendo del punto de vista, y como ya el billete de 5.000 no valía tanto como 6 años atrás, repetimos, hoy en día estamos acostumbrados a que un billete más o menos mantiene su valor con el paso del tiempo. Bueno, no era lo mismo 100.000 pesos cuando salió, como en el 2016 o 2017, sale el primer billete de 100.000, a lo que son ahora 100.000 pesos. Ahora es menos plata de lo que era en ese momento, pero en esa época los billetes, el poder adquisitivo caía mucho más rápido y el Banco de la República tenía que emitir una nueva denominación, la de 10.000 pesos, que de acuerdo a una calculadora que podemos ver con el tema de la inflación, que se puede encontrar online, la calculadora
del peso colombiano con el paso del tiempo, eran unos 134.000 pesos de ahora. Es decir, que el billete más grande que iba a salir en el año 92 de 10.000 equivalía a 134.000 pesos de ahora en el año 2025, por si alguien nos escucha tiempo después. Y pues incluso a mí me parece valioso decir que 5.000 pesos en 1986, cuando salió el primer billete de esta denominación, que era un billete de color morado, podemos decir, más o menos morado, con Rafael Núñez y con al otro lado los 9 estados con los que se fundó Colombia, equivalía nada menos que a 286.000 pesos de ahora. El billete de 5.000 en el año 86 equivalía a 286.000 pesos de ahora. Era muchísima plata. Pero ahí podemos ver cómo el poder adquisitivo de nuestro peso va perdiendo, y sobre todo en esas épocas perdió tanto terreno. ¿Qué nos dice Jack al respecto de ese primer contexto de cómo era que ya el Banco de la República tenía que emitir un nuevo billete, en este caso el de 10.000? Claro, digamos, en el año 92 surge esta necesidad, digamos, de conmemorar lo que fue los 500 años del descubrimiento de América. Inicialmente se tenía la idea de que este billete se incluyera la imagen de Cristóbal Colón. Digamos, no estaba dentro de los planes originales mostrar a lo que es la figura que conocemos hoy en día, que es de una mujer en vela. Dentro de este contexto, lo que sucede es que el Banco de la República genera una especie de concurso para que bien sean privados o la gente en general pudiera enviar diseños de lo que iba a ser el billete. No se tenía presente que fuera un billete de 10.000 pesos originalmente, pero pues terminó siéndolo a medidas de, como usted ya lo había mencionado, de la necesidad de generar un billete de más alta denominación. Exactamente. En un principio se sabía que en 1992 había que emitir un billete. También se emitieron monedas conmemorativas y todo esto, pero era un acontecimiento muy importante que generaba mucha expectativa entre la gente y por lo tanto se sabía que había que emitir un billete. Esto desde finales de los años 80 empezó el tema de la idea de que en el año 92 se tenía que emitir un nuevo billete, así como en el 86 se emitió el billete conmemorativo del centenario de la Constitución Política de Colombia de 1886, escrita por Rafael Núñez. Entonces en el 92 ya había que emitir un billete conmemorativo del quinto centenario, y en ese momento es cuando todavía no se tenía claro si iba a ser un billete de 5.000, pero como ya lo hemos dicho, debido a esa inflación galopante que oscilaba entre el 20 y el 30% anual, después vimos como ahora en estos momentos la inflación está en torno al 5, al 6%, ¿no? Más o menos al año en Colombia. Una inflación dentro de los parámetros de lo normal, un poco alta para el promedio mundial, pero está más o menos en un promedio mucho más bajo, mucho más sensato y aplacado, llamémoslo así. Iba a salir un billete y es cuando, como Jack nos comenta, aparece ese concurso. El concurso de cómo iba a ser ese billete del quinto centenario. A mí me parece que era un reto grande, porque el centenario de la Constitución del 86 quizás uno tiene más claro, si uno piensa cómo sería un billete que celebre un centenario de una constitución, uno tiene como más claras las ideas, yo lo veo más fácil de hacer, mientras que el de un quinto centenario del encuentro de dos mundos, como también se le llama, era muchísimo más difícil, y se abre la convocatoria. Hay que apuntar una cosa que voy a abrir un paréntesis breve, y es que el tema de la inflación galopante no solamente existía en Colombia, sino que prácticamente toda Latinoamérica, de México a Chile, México a Argentina, sobre todo Argentina, ya sabemos cómo es el tema de la inflación siempre en Argentina, pero prácticamente, no por decir toda, porque hay países que tienen una inflación muy estable como Guatemala, Paraguay, el caso Colombia actualmente, pero en toda Latinoamérica se vivían las inflaciones y las hiperinflaciones. Incluso la de Colombia era de las más moderadas frente a otros ejemplos que ustedes pueden investigar perfectamente. Entonces, en un principio, los primeros bocetos, los primeros concursantes, ¿a quién ponían en el billete conmemorativo del quinto centenario? Pues yo creo que era más que obvio, ¿no? Sí, pues realmente la imagen como que primero se llega a la mente
respecto a este tipo de temas es incluir a la figura colonizadora, por decirlo así, y pues quién más que Cristóbal Colón. Sin embargo, conforme se fueron presentando diferentes bocetos, diferentes diseños, se optó por cambiar esa imagen de el colonizador o el conquistador, ya que pues mucha gente no lo ve como una figura muy representativa, ya que genera controversia. Conforme a esto, digamos, con los diferentes diseños que se fueron presentando, se tenía en principio, digamos, la imagen de una mujer de la comunidad en Vera, que realmente no fue o no terminó siendo la mujer que conocemos hoy en día. El diseño, ni siquiera original, uno de los diseños que se tenía previsto era de una mujer en Vera que, pues conforme se fue calificando y editando, se cambió por completo. De hecho, ustedes que van a tener la posibilidad de ver las imágenes van a poder mirar unos de los diseños previos o bocetos que se tenía presentes. La primera mujer, el primero que se atreve a poner una mujer, además aquí hay un caso especial, y es que los personajes de los billetes de la historia del Banco de la República, desde 1923, que fue su creación, siempre eran celebridades, grandes celebridades de la historia política del país. Como máximo protagonista de los personajes reales podemos hablar de Bolívar, que incluso Bolívar salía hasta en billetes consecutivos. El de 1000, el segundo billete de 1000, que es uno azul, sale Bolívar, en el año 82 aparece ese billete, y después cuando sale el billete de 2000, otra vez ponen a Bolívar, con unas facciones un poquito diferentes. En el pisba del billete amarillo de 2.000 pesos. En el de 5.000 se pone a un señor que no había aparecido en los billetes del Banco de la República, que había aparecido en otros billetes anteriores al del Banco de la República. Por ejemplo, el Banco Nacional, eso ya es otra historia, pero Núñez aparece por primera vez en los billetes del Banco de la República con el billete de 5.000. Y bueno, los grandes próceres de la independencia de 1810 y 1819, como Santander, Nariño, Caldas, Sucre, Córdoba, todos ellos eran los protagonistas más populares de los billetes. En cuanto a mujeres, hay un dato que Jack me comentó y tiene toda la razón: siempre salía una mujer en todos los billetes de Colombia. Es correcto, digamos como imagen que no como protagonista del billete, pero sí como una imagen que es bastante recurrente, está la imagen de la Mariana. O sea, la Mariana es una efigie que representa la libertad. Y digamos, desde prácticamente la fundación de lo que es el Banco de la República en 1923, e incluso antes, en emisiones anteriores, que bien sean en bancos privados o pruebas de billetes de lo que iba a ser el Banco de la República, siempre se ha tenido como esta imagen de representar a la Mariana, de la imagen de la libertad. Inclusive es tan recurrente esta imagen que se repite también en monedas. Por ejemplo, es el caso de la moneda de 2 centavos de aproximadamente los años 50, 60, que la imagen principal es la efigie de la libertad. Y la Mariana era la cara del logo del Banco de la República, que aparecía sobre todo en la parte trasera de los billetes, y aparecía ahí pequeñita, pero en una parte destacada, una parte visible. Entonces, la Mariana era la efigie, la gran figura del Banco de la República, pero después fue reemplazada por otro logo. Digamos, a mediados de los años 80, 90, el Banco de la República cambia su logo por la imagen de 2 cuernos de granada. El logo de la granada se adopta. El Banco de la República retoma el logo de la efigie de la libertad. La Mariana es inclusive el logo del Banco de la República que tenemos nosotros actualmente. Lo podemos ver en los billetes que están en circulación en este momento, y pues en los billetes anteriores de los años 70 hacia atrás es lo que aparece en los billetes del Banco de la República. Aquí debemos apuntar que la Mariana de la Libertad es un personaje inspirado en la española Mariana Pineda Muñoz, nacida en Granada el 1 de septiembre de 1804 y fallecida también en Granada un 26 de mayo de 1831, y que fue una liberal española del siglo XIX perseguida y ejecutada por bordar una bandera liberal en la década ominosa durante el reinado de Fernando VII, personaje clave en la historia del siglo XIX en España, aunque también existe la Mariana en español, que es la figura alegórica
personificación y uno de los símbolos nacionales de la República Francesa, de la Revolución Francesa, que incluso aparece en los billetes que estamos viendo y que de la misma forma en las narrativas populares también se combina con la libertad romana, quien inspiró la estatua hecha por los franceses y donada a los Estados Unidos y que es uno de los símbolos más representativos de la ciudad de Nueva York, personajes que reflejan el deseo de la humanidad por simbolizar a la libertad con una mujer. De hecho, sí, conforme a las diferentes representaciones que se han tenido de esta misma imagen de la libertad, viene precisamente de ahí, desde la Revolución Francesa que se toma esta imagen. Hay diferentes representaciones, pero siempre ha sido, digamos, como imagen principal una mujer, lo que representa la libertad. Hay billetes inclusive franceses que tienen una imagen de la Mariana muy similar a la que se utiliza actualmente en el Banco de la República. Inclusive hay un billete muy famoso que es, si no estoy mal, de 100 francos de los años 40, 50, en el cual viene la imagen de la libertad con el brazo extendido y con el seno descubierto. Esa imagen es muy similar a la que tenemos, por lo menos en el rostro, de los billetes actualmente, es de lo que es el logo del Banco de la República. Perfecto, datos de mucho valor para contextualizar en lo que estamos hablando acerca de este billete, que es el tema de hoy aquí en Numismáticos. Sin embargo, y a pesar de que siempre aparecía la Mariana en los billetes del Banco de la República, que como ya lo dijimos, fue creado en 1923 y fue nuestro banco central a partir de ese entonces, no el primero, pero sí el que ya perduró y el que se organizó bien como tenía que ser. Las mujeres en la parte frontal de los billetes, en el anverso, habían sido escasas hasta ese momento, porque como ya dijimos, los grandes próceres eran los protagonistas en esos tiempos, y hasta ese momento solamente había aparecido como mujer en la parte frontal Policarpa Salabarrieta, una mujer revolucionaria que ha inspirado a cientos, si no a miles de otras mujeres hasta la actualidad, y que además murió muy joven, murió a sus 22 años. Ella en el Ejército Libertador, ella sirvió de espía, ella hizo labores de espionaje, hizo cosas que fueron de valor y era una líder nata, era una líder natural de ese movimiento libertador que permitió que Colombia, junto con otros países, terminara siendo libre de la corona española. Pues bueno, Policarpa Salabarrieta, como personaje, a pesar de que murió muy joven, ella había sido la mujer más destacada en los billetes colombianos y para 1992 se decide poner por primera vez a una mujer anónima en este caso, porque no, la protagonista del billete de 10.000 pesos, de nombre Adriana Martínez Dojirama, no estaba ahí, no aparecía en ese billete porque hubiera hecho algo específico, sino simplemente por una representación de uno de los segmentos poblacionales en mayor desventaja dentro de nuestra sociedad, una mujer indígena. Sin embargo, la primera que iba a aparecer era otra, porque cuando aparece la primera idea y el primer diseño, se pone otra mujer indígena que había también aparecido en una foto. ¿Cuál era el motivo por el cual se debía escoger a una o a otra? Pues eran fotografías de diferentes fotógrafos que continuamente visitaban las comunidades indígenas, continuamente visitaban las comunidades nativas y les tomaban fotos obviamente para documentar su presencia, la presencia de ellos. Entonces, la historia tiene una línea de tiempo en donde aparecen ciertos personajes importantes que son los que le dan vida a ese personaje anónimo basados en personas reales, y Jack nos va a contar los nombres de cada uno de ellos porque fueron los protagonistas, los que gestaron que al final de cuentas un billete en el que iba a aparecer Cristóbal Colón terminara siendo un billete en el que aparecía una mujer nativa indígena. Digamos, como primer personaje que tenemos para resaltar está Fernando Urbina Rangel, quien hasta el día de hoy es reconocido como el autor de la fotografía que inspiró el billete que nosotros consideramos como el más hermoso que hemos tenido en la historia reciente. Digamos, otro nombre o personaje que es importante resaltar es Liliana Ponce de León, quien es la que dio como el primer boceto o esqueja que se tomaría como
el diseño del billete que conocemos hoy en día como el de 10.000 pesos de la Embera. Fue la ganadora de la convocatoria, fue la que hizo el boceto y el diseño más bonito. Ajá. También está el señor Mauricio Pardo Rojas, quien es el autor de la fotografía de la mujer en Vera, que es el diseño o la fotografía final que aparecería dentro del billete. Aparte de esto, digamos, también está por remarcar a Trento Cionini, quien es un artista italiano, el cual fue el grabador que realizó los primeros billetes que se imprimieron en Colombia. Además hay que decir que este señor era el consentido, era el preferido de la Casa de Moneda Mexicana. Era el preferido porque fue el autor de la mayoría de los mejores efigies, de las mejores caras, rostros en los billetes mexicanos. Y a él se le encomienda el hecho de diseñar finalmente la cara basado en la fotografía de Adriana Martínez Dojirama, una adolescente nativa indígena que a sus 14 años le tomaron esa foto y que más adelante terminó siendo la escogida, la elegida para salir en este billete. Es correcto. Digamos, parte del trabajo que tuvo Trento Scioni respecto a la fotografía original es acomodar el rostro, ya que en la fotografía original nosotros podemos observar que la señora Adriana aparece mirando con su rostro hacia un lado, puede ser el izquierdo, y en el diseño final del billete ella nos está mirando de frente. Correcto. Entonces ese es básicamente el primer elemento, y hay que decir que en los primeros bocetos la primera que aparece es la llamada Divina Eulalia, que fue la indígena que al final de cuentas no fue seleccionada. Ella también era una muchacha en Verá que salía también de su adolescencia, y en una foto muy hermosa aparece por la fotografía, por el lente de Fernando Urbina Rangel. Pero más adelante conocimos al catedrático Mauricio Pardo Rojas, que fue el autor de la fotografía definitiva con Adriana Martínez Dojirama, que fue la seleccionada finalmente. Hay que decir también que este billete, cuando aparece en el año 1992, realmente tiene un impacto muy fuerte. Mucha gente, porque no hay que negar el clasismo de la sociedad colombiana, y más todavía hace 33 años en el momento en el que se graba este podcast, mucha gente criticó el hecho de que apareciera una indígena, y a mucha gente no le gustó, paradójicamente, en esos momentos. Sin embargo, a otros les pareció un billete realmente maravilloso, porque si algo tiene este billete es un muy buen gusto a la hora de decorar. Incluso dentro de los críticos, antes de que el billete saliera a circulación, muchos de los encargados en el Banco de la República bautizaron este billete como el billete de los loritos, pero diciéndolo de una manera un poco despectiva, cuando en realidad el tema de todos los pájaros que aparecen ahí es uno de los elementos más hermosos. Elementos principales del billete podemos hablar primero en la mujer en Vera, que es la que aparece en la parte frontal, los pájaros en la parte trasera, en la parte superior y derecha del billete, y el mapa del Nuevo Mundo, donde aparece el encuentro dentro de lo que era la perspectiva del mundo por parte de los conocedores en ese entonces, y el nuevo mundo que se abría cuando ya empezaban a ser los cartógrafos que podían viajar, llegaban e hicieron el mapa. Tengamos en cuenta el contexto. Yo sé que para mucha gente es muy obvio esto que voy a decir, pero para otra gente no lo es tanto. En esa época no había ni siquiera globos para poder demarcar un mapa. Eso tocaba con un cartógrafo en un barco cerca a la orilla, que era el que iba dibujando. Era un trabajo realmente difícil, era un trabajo realmente impresionante, y eso aparece en la parte trasera, en el reverso del billete de 10.000, y por esa razón, además por su colorido, por el buen gusto en los colores, por un diseño que realmente impresiona y marca, es considerado por una muy buena parte de la población colombiana, de los críticos, de los especialistas en el tema de los billetes,
posiblemente el billete más hermoso en la historia del Banco de la República hasta ahora, un banco que ya tiene más de 100 años de historia y que ha sido el que ha marcado un poco de orden al tema. Como cada país tiene su banco central, nosotros tenemos el Banco de la República. Es considerado el de 10.000 pesos, uno de los billetes más hermosos de todos los que se han emitido, que han sido bastantes. Digamos, añadiendo algo respecto a lo del diseño, también cabe recalcar que aparte de lo ya mencionado que es la mujer en vera, las especies nativas de aves que aparecen en el reverso del billete, también hay imágenes precolombinas que también adornan o complementan a este billete, reivindicando aún más el tema de las comunidades indígenas. Aparte de eso, uno de los elementos que pocas veces se menciona, que aparece también, están las 3 carabelas que se dice que fueron con las que llegó Cristóbal Colón acá, la Niña, la Pinta y la Santa María, que aparecen junto a la mujer en vera en todo el centro. Realmente este billete en cuestión de diseño es bastante completo, es bastante hermoso, no hay otra palabra para describirlo, y por eso también está el gran cariño que se le tiene dentro de la comunidad, bien sea de particulares o de coleccionistas. Exactamente, y además un acierto total, porque yo creo que donde hubiera sido Cristóbal Colón el que hubiera aparecido en ese billete, estaríamos hablando de otra historia, sería algo totalmente diferente. No sería tan coleccionable, entre comillas, el billete, o sea, habría pasado más desapercibido. En El Salvador, país centroamericano, el país más pequeñito de Centroamérica, Cristóbal Colón además es el nombre de la moneda del Salvador, el colón salvadoreño, y casi siempre aparece Cristóbal Colón en todos los billetes salvadoreños, sale por delante o por detrás, pero que sale, y por lo tanto no hubiera sido tan original. Figuras anónimas en billetes latinoamericanos o del mundo, yo recuerdo, bueno, hay muchos países que lo han hecho, recuerdo el campesino cubano que aparece ya en los tiempos de la Cuba socialista, el obrero de un billete de Yugoslavia, de la antigua Yugoslavia, como en tantos billetes de toda Europa, principalmente a principios del siglo XX. Muchos países tienen figuras anónimas que no han sido próceres ni han sido grandes líderes, simplemente son símbolos de la sociedad. Y por lo tanto, una gran reivindicación para la mujer indígena y también para la mujer nativa y también para el país el hecho de poner un personaje anónimo, que en este caso fue ya la señora Adriana Martínez de Ojirama en su adolescencia. Digamos, otro personaje que ahora que lo recuerdo, que también no es una figura específica, sigue siendo un personaje anónimo, también podría ser el campesino, el recolector de café que aparece en el billete de 200 pesos, en el cual pues la figura principal, como ya lo había mencionado, sigue siendo Simón Bolívar, pero en el reverso aparece este campesino, el recolector de café, una imagen bastante típica o representativa de lo que es Colombia. Correcto, el recolector de café que uno puede pensar en el billete, tan famoso billete cafetero, que es otro de los más bonitos y de los más populares y pedidos por los coleccionistas, uno lo asimila por descarte con Juan Valdés, posiblemente, el personaje, que Juan Valdés también es un personaje imaginario, porque fue una estrategia de marketing de la Federación de Cafeteros de Colombia, pero muy acertado, ¿no? Ponerle cara, ponerle rostro al recolector, y en este caso también, en el caso del billete cafetero, otro personaje anónimo en la parte trasera del billete, que fue el billete de 200 pesos que circuló durante los años 70 y hasta principios de los 80, cuando ese billete fue relevado por el billete de Mutis, que también fue otro señor que solo apareció ahí, en ese billete, dentro de toda la historia del Banco de la República. Además, ese señor sí era 100% español, ese señor no era colombiano, era un que hacía sus expediciones botánicas, pero le aportó mucho a Colombia y también merecidamente apareció en este billete. Bien, eso es lo que podemos hablar en un principio del contexto de lo que fue este billete de 10.000 pesos. Tengamos en cuenta que pocos billetes han durado tan corto tiempo circulando. Quizás el billete conocido como Pargo Rojo, el de 500 pesos de 1973, también duró poquito, debido a que se estrelló con un robo, el robo de los topos de la ciudad de Pasto, hacia mediados de los 70. Eso será tema de otro podcast aquí en Numismáticos. Pero, como una macabra coincidencia, otro billete
popular, porque el pargo rojo de 500 también es bastante popular. El billete de 10.000 pesos de la Embera también resulta saliendo de circulación muy rápido. Demasiado rápido, porque tan solo salieron 3 emisiones, 3 series. La de 1992 con el pesos oro y las de 1993 y 94 sin el oro, porque ya ahí salió un decreto del Congreso que dijo, bueno, el Banco de la República no puede sustentar este tema del oro, porque eso era antiguamente. Cuando apenas estaba empezando a salir el papel moneda, el Banco de la República tiene la idea de decir, para generar confianza en los ciudadanos, vamos a poner que estos pesos son también intercambiables por oro en la oficina del Banco de la República, porque había muchísimo más oro y porque había muchísimo menos dinero y había muchísima menos gente, ¿no? Esas cosas fueron cambiando, el oro se fue agotando y por lo tanto a partir del año 93 los billetes colombianos ya se les retira el tema del oro, ya era un asunto obsoleto, ya no se podía pues hablar de que el billete era también intercambiable o sustentable por oro o por plata, como fue el caso también de otra época breve entre los 30 y los 40, que hubo, el Banco de la República emitió unos billetes pesos plata. Pues bueno, en el 93 y en el 94 deja de salir el billete con la palabra oro, no solo este billete, todos los demás del Banco de la República también fue retirado el oro, y esas 3 fueron las emisiones del billete de la Embera. Qué curioso y qué triste que el billete más bonito de la historia de Colombia solo duró 3 años, porque ocurre un acontecimiento que marcó el destino de este billete tan corto y que generó que a partir de 1995 saliera el billete de 10.000 pesos de Policarpa Salabarrieta. Policarpa Salabarrieta reemplaza un billete rojo que dejó de circular hacia mediados de la década pasada, el billete de la Pola, que ya la mayoría de la gente, me imagino, conoce, que lo estamos viendo en este momento en imágenes. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió en el año 1994? Ese hecho tan triste, pero al mismo tiempo tan macondiano, que marcó la historia y que marcó el hecho de que se dejara de emitir el billete de 10.000 pesos de la Embera. Claro, digamos, durante el 94 sucede uno de los acontecimientos, yo creería que más relevantes en cuestión de la historia moderna, y es que se ejecuta el robo al Banco de la República en la sede de Valledupar. Este robo se genera un antes y un después, por decirlo de alguna forma, ya que realmente se considera, puede que inclusive hasta hoy en día, como uno de los robos más grandes de la historia a una institución. ¿Y qué institución más que lo que es el Banco de la República? Realmente es algo que se sale inclusive de lo que es el imaginario, lo que uno puede llegar a pensar. Fue tanta la magnitud de este robo que el Banco de la República tiene que tomar la decisión de retirar de circulación este billete. O sea, en su momento, inclusive si hacemos la conversión hoy en día, la cantidad es tan grande, es tan absurda, que el banco no se puede sustentar, no puede darse a la tarea de reemplazar estos billetes, sino que tiene que tomar la decisión de retirarlos de circulación. Claro, eran 24.000 millones de pesos de la época, ¿no? Eso, de acuerdo a la calculadora de inflación del peso en la actualidad, serían alrededor de 215.000 millones de pesos colombianos de ahora. Imagínense ustedes que se pierden 215.000 millones en ese momento. Ese fue el gran golpe, que además, escuchando los testimonios y todo lo que dijeron de cómo se realizó ese robo, pues raya en lo absurdo, raya en lo cómico, pero que lamentablemente en su momento marcó la historia completamente de la emisión de billetes en el país. Complementando esto, digamos, antes de que el Banco de la República tomara la decisión de retirarlo por completo de circulación, toma ciertas medidas para intentar receptar la mayor cantidad de dinero posible y pues hacer lo respectivo para sacarlo de circulación. Digamos, como una de las medidas que toma el Banco de la República es emitir unos folletos, bien sea para los comercios o diferentes entidades, donde se demarca el número de serie, el intervalo de los billetes que se robaron. ¿Por qué? Porque estos billetes
tuvo la particularidad que estos billetes realmente no alcanzaron a salir a circulación. Digamos, en el caso en que estos billetes ya hubiesen circulado, esa medida hubiera sido completamente obsoleta, ya que no se hubiese tenido un registro exacto entre los números de que fueron robados, ¿sí? Complementando a esto, digamos, hubo una serie de billetes, los conocidos como vallenatos o del robo del Banco de la República, fueron los billetes de 10.000, de 2.000 y de 5.000 pesos. Es como lo que se tiene dentro del imaginario, que fueron los que el mismo Banco de la República dijo, estos fueron los que se robaron. Sin embargo, aparte de estos, hubo un robo en menor medida de billetes de 1.000 pesos. Esos billetes no fueron tomados en cuenta por el Banco de la República, ya que realmente la cantidad que se robaron era un aproximado de 100 a 130 millones de pesos, que realmente en comparación a todo lo que fue a los 24.000 millones realmente es una cantidad bastante baja, y por eso el banco decidió simplemente no tenerlos en cuenta. Sin embargo, pues estos billetes de 1.000 pesos también son vallenatos, formaron parte del robo del Banco de la República en Valledupar. La mayoría fueron de 10.000, ¿no? Fueron la mayoría de 10.000. En segundo lugar de 2.000 y en tercer lugar de 5.000. Fue más o menos así el tema. Pero los de 1.000, no hay datos de cuáles eran los números de serie, o sí hay datos de los números de serie de los de 1.000. Sí, esto es bastante curioso porque a lo mejor usted, querido coleccionista, puede tener uno de esos billetes guardados dentro de su colección y a lo mejor es un vallenato. Pero como no fue tenido en cuenta, pues este dato que acaba de darnos Jack aquí en Numismáticos tiene mucho valor. Es decir, que hubo billetes de 1.000 vallenatos, se le llama vallenatos a los billetes que fueron robados, que fueron hurtados en la sede del Banco de la República de Valledupar en aquel entonces, y no fueron retirados de circulación, no hubo mayor problema relacionado con eso. No obstante, en el año 1995 es verdad que el Banco de la República aprovecha y saca una nueva familia de billetes. Aquí ya Jack tiene los datos y los vamos a poner en la pantalla. Los vamos a poner aquí para que ustedes vean cuáles fueron los billetes que finalmente la serie, los números de serie que fueron hurtados en el Banco de la República de Valledupar. Ese dato lo mostramos en la imagen aquí en Numismáticos. Entonces, muy interesante el asunto. Fue tal la cantidad de ejemplares que fueron hurtados que el Banco de la República aprovecha y en ese momento saca primero una moneda de 500, después una moneda de 1.000, porque también hay indicios de que hubo billetes de 500 en vallenatos, sí, correcto. En una medida inclusive menor que los de 1.000, ya que el número estimado de billetes que se robaron de 1.000 pesos fueron 1.100 billetes, es decir, realmente es una cantidad relativamente baja y en comparación a los billetes de 500 es aún más baja, pero pues aún así hay registros de que esos billetes también fueron hurtados, también pertenecieron al robo de Valledupar. Qué impresionante. Entonces así fue. La mayoría fueron de 10.000, fue la que pagó el bulto, fue el billete de la Embera. Después vinieron billetes de 2.000 hurtados, de 5.000. Después los no reportados por el tema del robo de billetes de 1.000 y unos cuantos billetes de 500. Sale la moneda de 500, el Banco de la República aprovecha y saca de circulación el billete de 500. Sale la moneda de 1.000, que fue una moneda, además fue un intento fallido, esa moneda de 1.000, porque esa moneda sí que ha sido la más falsificada en la historia de las monedas de Colombia. Era una moneda fácil de falsificar y las falsificaciones eran bien malas, también hay que decirlo. Eran monedas que tenía en el canto de la moneda, aparecía una leyenda bien escrita de 1.000 pesos. Y cultura sinú. Realmente las falsificaciones, que generalmente es más fácil encontrar una falsificación que una moneda original, son variaciones bastante burdas. O sea, realmente las monedas en el intento de falsificarlas son mal hechas. O sea, el material es diferente y generalmente suelen envejecer de peor forma. Digamos, casi siempre que las encontramos aparecen con desgaste, se vuelven negras, inclusive son más ligeras que las monedas originales. Correcto. Y sale el nuevo billete de 2.000, que es el de Santander,
en formato grande, porque eso ya será otro tema de otro podcast que hablaremos acá. Salieron el billete de 1.000 de Jorge Eliezer Gaitán y el de 2.000 de Santander salieron primero más grandes y después los volvieron más pequeños. Un detalle un poco brusco por parte del Banco de la República, pero sale el billete de 2.000 que reemplaza al PISBA y sale el billete de 5.000 con José Asunción Silva que reemplaza al Núñez y sale un nuevo billete de 10.000 con Policarpa Salabarrieta, segundo billete para Policarpa Salabarrieta que reemplaza al de la Embera. Después, poco después, en el 96, aparece el billete de 20.000 con el astrónomo Garavito, que es otro de los billetes más populares y más bonitos de la historia del Banco de la República. Bueno, los gustos son relativos, ¿no? La belleza es relativa. Sin embargo, hay billetes que logran ganarse un poco más la popularidad frente a otros. Y ese es el fin de la historia del billete de la Embera. Después de eso, lo que viene es posiblemente un fenómeno entre los coleccionistas que genera que este billete que estamos viendo en pantalla de 10.000 pesos, nuestro primer billete de 10.000 pesos, se haya convertido en uno de los más populares de toda la historia de la numismática, la notafilia en nuestro país. También es un billete muy buscado y que le gusta a coleccionistas de otros países, por supuesto, por su belleza notoria, notable belleza, es uno de los billetes más populares de la historia de Colombia, si no el más. Decimos uno de los más porque damos la salvedad de que a alguna persona no le guste o le guste más otro billete. Pero este billete en específico, además, es de los más populares y de los más queridos por lo que significó en ese momento. Y Adriana Martínez Dojirama, la persona que fue elegida para aparecer en este billete, nunca supo que ella era la seleccionada, simplemente ella estaba ahí muy tranquila, como dirían coloquialmente, existiendo en su comunidad. El fotógrafo llega, le toma la foto y después, cuando yo me imagino la sorpresa surrealista de ella cuando le llega un billete que ella cuenta en entrevistas, ella dice, y entonces el compadre no sé qué me dijo que yo era la del billete, y le muestran el billete y ella queda todavía una mujer muy joven en ese momento. Yo creo que ella queda totalmente fuera de contexto, viéndose en un billete. No era un sueño, era la realidad, y por lo tanto empieza a nacer el tema con el que vamos a cerrar este podcast, y es que ella, sus allegados, su entorno, piden que haya alguna forma de retribución por haber aparecido en este billete. ¿Qué opina Jack al respecto? Realmente el tema de la retribución surge años después de que ella misma se entera de que aparece en el billete, ya que en el momento en que ella se da cuenta, ella ni siquiera estaba acá en Colombia, ella seguía con su comunidad, pero habitando en Panamá. Años después se surge como una especie de controversia. Hay que decir que lo que pasa es que los Embera, para ellos no hay una frontera entre Colombia y Panamá, ellos simplemente cruzan porque ellos viven entre Panamá y casi el Valle del Cauca, ¿no? Sí, es correcto. Retomando lo que decía, años después surge como la controversia por parte inclusive de, gracias a coleccionistas que se dan cuenta por una fotografía, un cuadro que estaba dentro de las instalaciones del Banco de la República, de que la que aparece ahí es una mujer embera. O sea, no. Esto lo que genera es que se desata como una especie de investigación por tratando de descubrir quién es la mujer que aparece ahí, si todavía está viva, se dan cuenta que realmente sí. Esto la convierte en la primer mujer o el primer personaje realmente que aparece en un billete que está vivo, ya que realmente todas las representaciones de próceres o personajes que han aparecido en billetes han sido después de su muerte. No, hasta este momento no había existido ningún caso de un personaje que siguiera vivo, que pudiera verse representado en un billete. Dejando esto claro, empiezan a generarse investigaciones y se determina que efectivamente esa mujer que aparece ahí es ella, que la fotografía por la cual se toma o se inspira el billete de 10.000 pesos es un personaje.
Ya después de eso, pues aparece la mujer, empieza a salir en entrevistas y lo que busca es el reconocimiento por parte del Banco de la República para que se le atribuya a ella como personaje que efectivamente sí es. Ella es quien aparece en este billete e incluso, si no estoy mal, creo que todavía están en el proceso de en que el Banco de la República la reconozca, ya que aún no hay un comunicado oficial por parte del banco que le atribuya a ella que es quien aparece, pero pues realmente todas las pruebas, bien sean fotográficas, en entrevistas, en tiempo, la reconocen. Realmente ya es una cuestión más institucional para darle el reconocimiento que esta mujer se merece, una retribución por aparecer en este billete. Claro, porque unos piensan que como es un reconocimiento, es como una medalla aparecer en un billete, pues entonces Adriana Martínez de Ojirama no tendría por qué reclamar nada. Estoy diciendo un punto de vista que es más tirando a lo oficial. Los descendientes de cualquiera de los personajes que aparecen en los billetes colombianos y del mundo nunca han recibido nada, porque es más como un estatus, un honor aparecer en un billete. Sin embargo, el caso de Adriana Martínez de Ojirama, ya el otro punto de vista, hay que tratarlo con otras pinzas, es diferente. Porque Adriana Martínez de Ojirama es una mujer que ha vivido siempre en unas condiciones de vulnerabilidad, como lo viven muchos de los nativos americanos que habitan en nuestro continente. Y segundo, es un reconocimiento, pero ella tiene ciertas necesidades que podrían ser suplidas de mejor manera si el mismo Banco de la República o el Estado colombiano le dieran algo. Yo la verdad ignoro qué es lo que ella, cuánto es lo que ella pide, o si ella tal vez nunca lo ha dicho tampoco, ella solamente pensará, no sé, estoy especulando, quizás una casa, quizás algo en efectivo o en especie que sería como meritorio por el hecho de haber aparecido ahí. Sin embargo, tampoco ella, el debate crece si seguimos pensando, porque ella tampoco era una líder de la comunidad, ella simplemente era un personaje anónimo, una chica que aparece ahí simplemente porque el fotógrafo se inspiró, le pareció un excelente ángulo, una excelente foto, la toma y después, por cosas del azar y del destino, esas imágenes terminan llegando al diseñador italiano, que era uno de los predilectos del Banco Central de México, y termina saliendo ella en el billete porque es, digamos, podemos decirlo así, la elegida por ese artista italiano que en ese momento reside en México. La verdad no sabemos, pero de cualquier manera ahí viene el tema que está sometido a mucha controversia y a la opinión. ¿Qué merecería Adriana Martínez de Ojirama? ¿Qué provecho saca ella de haber aparecido en este billete? Bueno, en primer lugar, lo que genera el hecho de poder ver viva a una persona que aparece en un billete es singular, es especial y no tiene antecedentes, como bien lo decía Jack. Pero en este caso, ¿cuál sería el reconocimiento que se le podría dar a ella? ¿Y cómo saca provecho ella de esto en la actualidad? Pues bueno, hay un libro que se llama La hija negada del Banco de la República, a la sombra del billete de 10.000 pesos, de don Gildardo Adolfo Tovar Bonilla. Él escribió un libro muy completo que lo recomendamos aquí en Numismáticos, y ella, uno de los provechos económicos que tiene es quizás recibir una propina por cada libro autografiado. Ella pone su firma. Es controversial porque, como ya lo sabemos, no es que se le pague a nadie por salir en un billete, no es algo que está institucionalizado, es un poco descabellado, pero al mismo tiempo, como ella no es una líder, ni es una millonaria, ni es nada por el estilo, yo sí estaría de acuerdo con que se le diera algo. ¿Qué podría hacer? Ella prefiere vivir en Panamá, los Emberá tampoco viven en casas, ellos viven en sus casas de diseño precolombino. Entonces, habría que concretar el asunto, habría que ponerse al frente de ella y decirle, bueno, ¿qué es lo que usted quisiera tener como un reconocimiento? Y si esto podría venir del Banco de la República, del Estado colombiano o de particulares, como es el caso del libro
que ya citamos, en donde sus autógrafos le sirven a ella como un sustento que, bueno, la verdad tampoco creemos que sea demasiado dinero, porque no es que sea un tiraje demasiado grande de ejemplares del libro, pero que a lo mejor le pueda ayudar. ¿Qué opina Jack al respecto de este tema que es tan debatible? Porque todos los argumentos que yo he dicho poniéndome de lado y lado terminan siendo debatibles. Realmente yo sí considero que se le debería dar el reconocimiento a ella, ya que pues la representación que se tiene es, como bien lo habíamos dicho, es algo anónimo. Más sin embargo, me parece importante darle un nombre, decirle al Estado o decirle a la comunidad, esta persona es quien aparece ahí. Ya digamos centrándonos en cuestiones económicas o de retribución, realmente no tendría una postura muy clara, ya que, pues como bien lo decía, no es como que el aparecer en un billete, en una moneda, en una estampilla o algo así, sea algo que le genere ingresos a una persona como tal. Pero siendo este caso tan particular, sí me parece por lo menos importante que el Estado reconozca y que le dé un nombre a esta mujer en Vera que tantos de nosotros, coleccionistas o particulares, queremos y que aparecen en el billete posiblemente más representativo. Sí me parece importante darle su reconocimiento. Ya en cuestiones económicas, la verdad no sabría qué opinar al respecto. Y además, antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Porque ella tenía 14 años cuando le tomaron la foto. Después sale el billete un poco después, no sabemos exactamente cuántos años después, ya ella todavía era una adolescente cuando sale el billete y ya es una persona mayor, ella ya es una señora mayor que tampoco es que domine plenamente el idioma castellano, no domina el español, ella entiende a ciertas cosas pero no lo domina, y su hija que estudia en Panamá o estudiaba en Panamá hace poco, que también pertenece a la familia Emberá, ella es la que prácticamente la representa en entrevistas, la que va con ella a todos lados cuando está en muchos lugares, porque ella sirve una asesora, como una representante, como una traductora de muchas cosas, y por lo tanto, al final de cuentas, antes de que sea demasiado tarde. O si el reconocimiento, un reconocimiento individual, que podría ser quizás una estatua, o podría ser algo así, pero un reconocimiento también a toda la comunidad de Emberá, porque al fin y al cabo ella terminó siendo una cara anónima que representó a toda su comunidad. Un reconocimiento económico, básicamente Adriana Martínez Dojirama lo que busca es, lo que sabemos es que busca un reconocimiento económico para ayudarla en su sustento diario. ¿De qué monto podría ser? Hay muchas preguntas sin respuesta definitivamente porque es muy debatible el asunto, pero sí sabemos que lo que sí no se puede hacer, lo que tenemos clarísimo que no se puede hacer es que el Banco de la República guarde silencio durante más de 30 años y ni siquiera emitir un comunicado y ni siquiera haberle hecho cierto tipo de reconocimiento a Adriana Martínez Dojirama, la protagonista de este billete tan impactante en la historia de la numismática en Colombia. ¿Algo más que quiera decir, Jack? Realmente ya para finalizar quisiera agradecer pues por el espacio y realmente espero que tengamos la oportunidad de encontrarnos en otro momento, bien sea hablando un poco más de este billete o de otros billetes, ya que realmente esto da mucho de qué hablar. Hay bastantes temas que tratar, hay bastantes puntos e hitos históricos, personajes de los cuales podemos extendernos una infinidad de cosas. Realmente estoy agradecido por el espacio y espero que todos los que nos estén escuchando nos dejen, bien sea en comentarios, qué es lo que opinan. Ustedes qué tienen que aportar al respecto, si tienen datos o opiniones, serán más que bienvenidos. Y es que es más, esto no descarta que más adelante hagamos otro podcast de este billete otra vez, porque a lo mejor descubriremos, investigaremos más, tendremos más datos y más cosas para decir. Este billete genera mucha pasión en muchos numismáticos a los que saludamos como colegas, saludamos porque hacemos esto con el fin de que ustedes escuchen más, aprendan más y si nosotros no sabemos algo, porque no somos lo sábelo todo, que ustedes también nos aporten y nos ayuden a aportar aquí
en este podcast a través de diferentes plataformas y de YouTube, como ya lo hemos dicho. La idea es hacer muchos más podcasts con muchos más billetes y monedas, de las cuales hablaremos de la historia de nuestros billetes y nuestras monedas, principalmente de Colombia. Yo creo que en solo Colombia nos vamos a quedar un larguísimo tiempo hablando. Después quizás nos aventuraremos en hablar un poco acerca de billetes de otras y monedas, la historia de las monedas y de los billetes. Eso está como por igual. Incluso yo siento un poco que hay más seguidores de las monedas que los billetes. Eso puede ser una percepción relativa, porque también los billetes son demasiado populares, y la historia de la numismática. Y a la gente que no ha tenido nada que ver con este tema, pues les damos la bienvenida, que si les gusta la idea de empezar a coleccionar billetes, empezar a buscar billetes como este, porque en los últimos tiempos han nacido muchos nuevos coleccionistas. Y entonces hoy en día vivimos una etapa en la que los billetes antiguos de Colombia, y cuando digo antiguos quiero decir ya fuera de circulación, pues genera que la familia de los coleccionistas siga creciendo mucho más. Este podcast también fue grabado desde la Biblioteca Luis Ángel Arango en pleno centro de la ciudad de Bogotá, y ya saben qué hacer. Si les gustan estos contenidos, comentar, también pueden suscribirse, es completamente a su elección, porque eso pretendemos. Además, ponerle un punto más, aportar a los coleccionistas de Colombia. Pueden comunicarse además al mismo tiempo con Jack Villamil, que me acompañó durante todo este podcast, si quieren comunicarse con él de alguna manera. Y él suele comprar y vender piezas numismáticas. Él tiene mucho conocimiento acerca de todos los billetes de la historia de Colombia, algunos extranjeros. Entonces yo se los recomiendo completamente, y habrá alguna manera de contactarlo, Jack, para que nos comente la gente que quiera saber acerca de billetes, precios, compra, venta, todo lo que ustedes quieran preguntarle. Por supuesto que sí. Digamos, mi trabajo es, bien como usted lo menciona, comprar y vender piezas numismáticas, objetos de colección. Yo realmente trabajo acá en el centro. Estoy ubicado entre la carrera 7ª con 21. Cualquier persona que desee pasar, observar, hablar, aprender un poco, sean más que bienvenidos. El número de contacto se los dejaré a continuación en la pantalla, lo podrán observar. Y siendo esto, les quiero agradecer a todos. Perfecto, Jack, muchas gracias, y nosotros nos volveremos a encontrar, sea con Jack o con cualquier otro invitado. A Jack lo tendremos con mucha frecuencia, y les damos las gracias aquí en esto que a partir de ahora se llama Numismáticos, a través de nuestras plataformas. Gracias y hasta una próxima oportunidad. MBC presenta Numismáticos. La historia de la numismática y la numismática en la historia. Presentación: Andrés Lehmann. Nuestro invitado de hoy, Jack Villamil.